es también teniendo mucha reverencia al oír la palabra de Dios. Esta mañana, nuestro hermano Iván Paulo, adelante, uno de mis niños preferidos, que el Señor me lo bendiga. Que lo conocí desde el vientre de su madre y le amo mucho, le amo mucho. Buenos días, queridos hermanos. Señor les bendiga. Debo confesar que estoy a la expectativa de lo que Dios va a hacer con este mensaje, porque hoy traigo uno de esos mensajes que primero confronta al que lo va a decir, con la esperanza de que también haga algo en medio de los que lo van a escuchar. Entonces, de verdad estoy a la expectativa. Espero realmente que puedan prestar mucha atención y que puedan captar lo que Dios quizás quiera tratar con sus vidas en esta hora. ¿Sí? Hay una similitud que yo encuentro entre algo que yo sé que quizás durante nuestra adolescencia nos pega mucho, que son las matemáticas. La mayoría somos matemáticos crónicos, o sea, muchas veces no servimos para eso. Hay una similitud que yo veo entre las matemáticas y la santidad. ¿Por qué? Porque realmente creemos que es algo complicado, creemos que las matemáticas son complicadas y lo mismo pensamos sobre la santidad. Creemos que es algo complicado, que es un asunto muy difícil. Pero resulta que si nosotros lográramos entender las matemáticas, la vida se nos haría un poco más fácil quizás, igual que con la santidad. Es importante lograr entenderlas porque es algo que tú practicas a diario, porque de las matemáticas no te desprendes nunca. Las matemáticas están presentes durante todos los días. De la misma manera la santidad la tienes que practicar y ejercer todos los días. Un día no te vas a parar siendo un matemático, no te despiertas y ya eres matemático. Lo mismo pasa con la santidad, no te vas a despertar un día y ya llegué a lo más santo que puedo llegar. No pasa eso. Además de esto, la matemática es importante porque si carecemos de matemática, la vida se nos complica. Delante de Dios, si carecemos de santidad, pasa lo mismo. Ahora, es importante llevar una relación entre esto y es porque la santidad incluso se puede expresar de manera matemática. Si hiciéramos una ecuación y colocáramos santo al cubo, sería igual a Dios. Quizás hay que dibujarlo de otra manera. Resulta que si hablamos de santo al cubo, simplemente estamos diciendo santo, santo, santo. Y a la única persona a quien se le atribuye la santidad a ese extremo es a Dios. Y es así como se titula este mensaje: Santo, Santo, Santo. ¿Qué les parece si oramos primero? Mi Dios, te damos gracias por tu amor y tus cuidados y te pedimos que en el nombre de Jesús seas tú ayudándonos a prestar atención, Señor, dándonos oídos espirituales y quitando todo aquello, Señor, que pueda estorbar, mi Dios de la gloria, en captar tu mensaje, Señor. Te pedimos que podamos llevarnos lo mejor de ti, Señor, que es tu palabra, y te pedimos, Señor de la gloria, que logramos entender aquello que tú quieres hablar en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, voy a hablarles de la santidad. Por eso no es muy fácil quizás pararse aquí y hablar de la santidad. No es un tema fácil. Realmente no lo es. Resulta que la santidad es algo, o una palabra que muchas veces es lo que repele a las personas de las iglesias por un mal concepto. Santo o santidad no significa perfecto. No somos perfectos por ser santos, no. Somos santos, pero seguimos cometiendo errores y seguimos pecando. Pero la gente tiene la idea de que las iglesias son un museo de gente perfecta, y es un error, porque aquí a la iglesia tienen que venir precisamente aquellos que desean conectarse con Dios, porque la santidad no es sino la que viene de Dios. Yo no sé ustedes, pero la última vez que yo me vi en el espejo no me vi muy santo que digamos. Entonces no es algo que sea muy fácil de llevar. Por eso ese mal concepto es lo que generalmente espanta a las personas de una iglesia, o cuando están afuera, por el mal concepto que tienen de la iglesia, y por eso no quieren estar aquí. Sin embargo, tenemos que entender algo también. La única cualidad de Dios que la Biblia se tomó la molestia de darle un énfasis
es santo. Cuando las cosas en la Biblia, si ustedes lo leen, se repiten generalmente 3 veces, es porque el autor quería darle un énfasis especial. Y de Dios se dice que es santo, santo, santo. Ustedes se pueden leer la Biblia de tapa a tapa y no van a encontrar que Dios es amor, 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 misericordioso, 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 bondadoso, bondadoso. Dice que es santo, santo, santo. Es lo único que la Biblia se tomó la delicadeza de darle un gran énfasis. Entonces, ¿creemos que es importante? Sí, la santidad es importante, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Eso lo dice la Biblia. Además, Jesús dijo en una oportunidad que sed santos porque yo soy santo. Esa es justo la ecuación que estaba buscando. Santo al cubo es igual a Dios. Yo sé que muchos somos matemáticos crónicos y no lo entendemos, pero los que sí lo logran entender se darán cuenta que lo que está a un lado se cumple de este otro lado. Bien, cuando escuchamos un mensaje de santidad, generalmente pensamos, o lo que yo pienso, o sea, cuando alguien me habla de santidad, yo pienso en él, estoy frito. Porque es que en serio, yo no me veo muy santo todos los días que digamos. La única manera en que yo me veo santo es cuando veo su santidad puesta en mí. Pero por mi misma santidad no alcanzaría algo bueno en mí, sino es por lo que Dios coloca en mi ser. Entonces, a través de la vida de Pedro, en esta mañana o en este mensaje, vamos a ver un poco sobre la santidad. Vamos a ver lo que fue el llamado, lo que fue la promesa, la negación y la pregunta. Ya les hablaré un poco de eso sobre su llamado. Por razones de tiempo no lo vamos a buscar, pero en Lucas 5:1 al 11 podemos encontrarlo. Yo les voy a contar la historia. Estaba Pedro en la barca, ¿verdad? Y justo ese día no había pescado nada. Imagínense la frustración para un pescador que no pesque nada durante toda la noche. Fue algo frustrante. Ahora, el mismo Jesús se para a la orilla, se acerca a la barca, entra a la barca y desde la barca empieza a enseñar. En un momento le dice que se vayan mar adentro y que echen las redes de este lado. Ok, ellos muy obedientes, echan la red de este lado y ahí estaba Jesús haciendo el casting a los peces. Los peces que se quisieran volver famosos iban a estar allí. O sea, todos los peces que quisieran morir nulos en la vida no iban a pasar. Pero los peces que quisieran morir y pasar a la fama y que fueran registrados en la Biblia iban a estar allí. Entonces él hace el casting hacia los peces y todos los peces llenan una red. Y la red que ellos arrojaron se llenó y se cargó de peces al punto que la barca casi se volca. Necesitaron otra barca para llevarla entre los dos. Entonces estos fueron los peces famosos. Fuera de esos peces todos murieron nulos. Entonces tenemos los peces que pasaron al Salón de la Fama porque entraron en la red donde el maestro envió el milagro. Obviamente eso no es algo común, que tu red se llene de peces. Y es algo que asombró a los pescadores, o sea, los que conviven con peces todos los días, y más a unos pescadores que en toda la noche no habían pescado nada. Y el mismo Jesús les llena las redes de peces. Ellos automáticamente reconocen, él no es cualquier persona. Y le dice, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Y ahí es donde conocemos que Jesús le dice la famosa frase de ¿qué? De yo te haré pescador de hombres. La Biblia dice exactamente que Él lo dejó todo y lo siguió. Eso fue el llamado de Pedro. Creo que hubiese durado menos si lo leían. El cuento es muy largo. Ahora sí quiero que nos ubiquemos en Mateo 26, 33 al 35 para que leamos la promesa que este mismo hombre hacía 3 años que él había recibido su llamado y 3 años después él hace una promesa. Eso está en Mateo 26, 33 al 35. Dice así: respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esa fue la promesa que hizo Pedro. Ahora quiero que nos vayamos a Lucas 22, 26 al 61. Y encontraremos cómo esa rompeza se rompe con la negación de Pedro. Lucas 22, 56 al 61 dice así: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco.
Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hay otra versión, y hay otro de los evangelios donde dice que Pedro dijo palabras de maldición, y la Biblia solo está siendo muy decente porque en la Biblia no puede escribir groserías. Pero lo que la Biblia quiere decir es que Pedro dijo una cantidad de vulgaridades con su boca para demostrar que ciertamente él no era uno de ellos. Imagínense ese momento donde Pedro dice eso, canta el gallo y su mirada se alinea con la mirada del Señor. Y el Señor, ahí automáticamente él se recuerda lo que el Señor le había dicho, y por supuesto la sangre de Pedro estaba helada en ese momento. Ahora, hay algo que nunca nos dijeron. Yo no sé si tú tienes 10, 20, 30 o estás llegando ahorita a la iglesia, a los caminos del Señor. Pero hay algo que nunca nos dijeron a nosotros, o al menos a mí. Y es que nosotros también en algún momento vamos a negar al Señor. Nosotros en algún momento, con algún pecado, con algún pensamiento, con alguna acción, vamos a negar al Señor. Y generalmente cuando esto llega y nuestra emoción se corta, nos quedamos allí sembrados porque le fallamos a aquel quien nos dio la vida eterna. Porque nadie nos había advertido que ciertamente la santidad no es perfección, que aunque seamos santos, seguimos siendo humanos imperfectos y continuamos pecando. La diferencia es que nos duele, la diferencia es que no vivimos en pecado, porque el pecado ahora nos duele. Ahora, nadie nos dijo nunca, no nos advirtieron, se les pasó ese pequeño detalle de decir que les vamos a fallar, pero no es algo que queramos hacer. No es que pequemos por deporte, no es que nos da gusto pecar, sino que simplemente a diario le fallamos, pero a diario tenemos la oportunidad de ir al trono de la gracia en busca del perdón, que es la otra parte que no entendemos nunca. Que si yo aquí peco, 2 pasos después me arrepiento, el perdón está a mi alcance. Esto no es una licencia para que pequen, esto no es una licencia para abusar de la gracia, es simplemente para entender que la gracia de Dios es suficiente y que su sacrificio fue tan perfecto que su sangre fue capaz de lavar tus pecados de ayer, tus pecados de hoy y los pecados futuros. Eso hizo la sangre de Cristo, pero no nos advirtieron eso, y en ese momento es donde sentimos algo, ¿verdad? Sentimos la culpa, y por supuesto hay alguien encargado de facilitar ese trabajo. Ahí está el acusador, ¿verdad? Volviste a pecar. Lo que dijiste que no ibas a hacer lo estás haciendo. ¡Qué descaro! O sea, yo que tú no oro, ¿cómo puedes orar? ¿Cómo te puedes presentar ante Dios después de haber hecho lo que dijiste que no ibas a hacer? No, vale. Tú que en la iglesia eres una persona y afuera eres otra. Yo que tú dejo de ir a la iglesia porque definitivamente eso es estar viviendo, ni yo soy tan descarado como tú, estar viviendo una doble vida así. Estás quebrantando la promesa que le hiciste a Dios hace unos días. ¿Con qué moral tú te acercas a Dios? No te da vergüenza. Y esa es la misión de Él, estar acusándonos en todo momento, porque Él es fino también sabiéndose la Biblia. Recuerda que la Biblia dice que mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Y tú te estás cansando de prometerle cosas a Dios que no cumplen. Lo mejor es que dejes eso así. O sea, sigue pecando tranquilamente y con eso te ahorras el llanto y el momento de tristeza para que otra vez lo vuelvas a hacer. Y generalmente en ese estado es donde las personas se quedan. Generalmente la acusación afecta tanto que no se acercan a Dios por ese sentimiento de culpa. Y hay algo que les tengo que decir, que quizá los jóvenes allá ahora lo escucharon. Y es que la victoria del enemigo no está en que tú peques. La victoria del enemigo radica en que por causa de tu pecado te separas de Dios.
Esa es la victoria del enemigo. Se lo vuelvo a decir. No es que tú peques, sino que por tu pecado te dé vergüenza ir a orar. Es que por tu pecado te dé vergüenza entrar en la presencia del Señor, porque te sientes demasiado pecador para estar en su presencia, y resulta que eso es lo que tienes que hacer. Esa es la misma lógica que debería aplicar un enfermo que dice: yo estoy demasiado enfermo como para ir al médico. Si se fijan, es la misma lógica. Tengo demasiado pecado como para ir a Dios, estoy demasiado enfermo como para ir al médico. Cuando estás en una condición de pecado, cuando fallas al Señor, lo primero que tienes que hacer es ir a la presencia del Señor y buscar el perdón. ¿Por qué? Porque la victoria del enemigo radica en que el pecado te aparta y te separa de Dios, y por eso te alejas y se corta tu relación con Dios. Es por causa del sentimiento de pecado. Pero es lo que yo quiero recordarte en esta hora, que su gracia es suficiente, su gracia es capaz de cubrir todos los pecados, no solo los que ya hiciste, sino que, como les dije, no es algo que hagas por deporte, pero seguramente, muy seguramente, en algún momento te va a saltar el carácter y te vas a enojar. En algún momento, quizás un pensamiento malo pasará por tu mente. Quizás en algún momento harás aquello que dijiste que no volverías a hacer. Y no es porque te guste hacerlo, no es algo que te encante hacerlo, pero sí pasará. La ventaja ahora es que te lleves esto a tu mente, de saber que si aquí fallas y 2 pasos más adelante te arrepientes, el perdón siempre va a estar a tu alcance. La santidad, por eso sí quiero que me entiendan algo. O sea, la santidad no es un destino, no es que tú caminas hasta donde vas a llegar a ser santo, no es un destino. La santidad es un trayecto. Todos los días de mi vida, hoy me despierto un poquito más santo porque renuncio a algo, y al día siguiente soy un poquito más santo, y al día siguiente soy un poquito más santo. No hay un día que tú te vayas a despertar y decir: me santifiqué, no peco más. Eso no va a pasar, porque la santidad no es un destino, no es el llegadero, no llegas a ser santo. Todos los días tú practicas la santidad, es el camino que tú tienes que transitar, no es la meta. Ser santo no es la meta, ser santo es la vida completa. Es una lucha que tú vas a tener hasta que bajes al sepulcro. La lucha con la santidad se acaba cuando partes con el Señor. Por lo tanto, no es el llegadero, hay algo más allá, que es la misma presencia del Señor. Pero todos los días tú te esfuerzas más por ser un poquito más santo de lo que fuiste ayer. De eso se trata la santidad, de que no es un destino, sino que es un trayecto. La santidad viene a ser como un colador de café. Escuchen, un colador de café donde los huequitos, mientras tú más buscas la santidad, esos huequitos se vuelven más pequeños. Entonces, te permites menos cosas, porque hay cosas que ya tú decías que sí, que ahora dices que no. Por lo tanto, esos agujeritos se van cerrando. Ya alcanzas un nivel donde tú no te preguntas: ¿esto es pecado o no es pecado? No, no es pecado. No. Ahora tú te preguntas: ¿esto le agrada a Dios o no le agrada? ¿Esto le sacará una sonrisa al Señor si yo lo hago? Cada vez esos agujeritos se van volviendo más y más pequeños y te permites menos cosas, porque la santidad es todos los días. Suma puntos a la santidad conforme pasa el tiempo. Te paras, dices no a esto, el agujerito se cierra, dices no a esto, el agujerito se cierra. Cada vez te permites menos cosas. ¿Por qué? Porque la santidad es un destino. Tú transitas por la vida buscando la santidad. No vas a llegar un día a ser santo. Además, creemos que estamos viviendo nuestra vida en vivo y directo. Aquí sí necesito explicarme muy bien y necesito que ustedes me presten mucha atención. Nosotros creemos que estamos viviendo en vivo y directo nuestra vida, pero resulta que ya Dios ha estado en nuestro futuro. Ya Dios sabe lo que iba a pasar. Ya Dios sabe las decisiones que íbamos a tomar. Ya Dios estuvo en nuestro futuro. Ya Dios conoce todo. Es como cuando tú ves el juego
el partido de fútbol a las 2 de la tarde y lo repiten en la noche y tú lo vuelves a ver, ya tú sabes qué va a pasar, ya tú sabes en qué minuto meten el gol. Bueno, Dios está viendo el partido así diferido. Somos nosotros los que estamos viviéndolo y creemos que estamos viviendo la cosa en vivo y directo, pero resulta que ya Dios ha estado en cada una de las escenas de nuestro andar. Ya Dios sabe, porque Él estuvo en nuestro futuro, ya Dios sabe, ya Él nos vio cuando partimos a su presencia y bajamos al sepulcro. Ya Dios vio a qué cosas dijimos que no en nuestro transitar. Dios ya estuvo allí. Dios estuvo en nuestros momentos difíciles. Dios estuvo en nuestros momentos de alegría y nos promete la esperanza bienaventurada de que todo está resuelto más allá, porque estaremos en su presencia. Es un futuro el que Él nos promete, donde ya Él estuvo, donde la gloria resplandece, porque la gloria es su presencia. Ya Él estuvo en nuestro futuro. Nosotros con Dios tenemos un futuro seguro, pero creemos y nos quedamos atascados en nuestro presente o en las cosas que hacemos sin conocer que ya Dios estuvo ahí y que ya Dios estuvo cuando salimos de esa situación difícil, que ya Dios estuvo cuando salimos de ese problema, de que no hay un problema tan grande ni algo que podamos fallar tan grande de lo cual Dios no nos pueda sacar. Él sabía que nosotros le íbamos a fallar en algún momento, así como sabía que Pedro también le iba a fallar. Hay algo que Él vio a Pedro que le fallaba, sí, pero Él vio más adelante a un gran predicador, a uno que se paraba y predicaba a las multitudes, y en un mensaje se entregaban 5,000. Él también vio a ese que sanaba con la sombra. Dios ya estuvo en su futuro, pero hay un error, que es cuando leemos el pasaje corrido, creemos que la mirada, o sea, que ese momento donde las miradas se conectan, Jesús lo mira con una mirada de juicio, y eso es un error. Eso es un error. Esto va para los casados, principalmente los esposos y los que tienen novio. A mí mi mamá es la que me lo dice. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a ustedes esposos, que ustedes quieren hacer algo, ustedes dicen que eso se hace así, y llegan sus esposas y le dicen, eso no se hace así, eso se hace es así, y el mundo, el universo, los planetas se alinean y todo confabula en su contra. Dios se pone de su parte y las cosas salen como ella dijo. Tú lo puedes haber hecho 1000 veces así, pero en el momento que ella dice que no es así, ese día no es así. ¿Sí le ha pasado? Sí. Cada rato. Sabía. O sea, Dios se pone de su lado. Y entonces ahí es donde viene esa frase demoníaca extraída de lo más profundo del infierno. Te lo dije. Ahí es donde yo digo que debería ser permitido a nivel legal y debería ser hasta bíblico. Ustedes están viendo todos los huesitos de la mano. Ahí es donde debería ser permitido hacer. A ver que digan te lo dije. En serio. Y si no, como ya saben que esa frase molesta, fíjense, no dicen nada, pero hacen. Fíjense, ojo, boca, risita malévola y expresión facial. Eso es te lo dije. Eso es te lo dije donde vaya. Entonces, tenemos el error de creer que si leemos la lectura de corrido, esa mirada de Jesús fue un te lo dije. La mirada que Jesús le dio a Pedro no fue un te lo dije. Eso es un error. No es una acusación la que Jesús le estaba haciendo. No era un reclamo. Eso fue el error de nosotros al creer que la mirada del Señor es una mirada de juicio, cuando es todo lo contrario. Es una mirada de amor, donde Jesús sabía lo que iba a pasar, porque ya le estuvo en su futuro, y vio a ese que le falló, pero más adelante vio a ese gran predicador. Entonces, no cometamos ese error de malinterpretar la mirada del Señor. Además de esto, yo no sé si a alguien aquí le suena el nombre Marty McFly. ¿A nadie? Una película de una trilogía famosa que se llamaba Volver al Futuro. Sí. Ustedes son más viejos que yo. Tienen que saber que había un carro, el DeLorean, que era el que se
transportaba en el tiempo. Eso es, ya se acordaron. Volver al futuro, una trilogía. De la misma manera, yo no sé si ustedes, pero a mí me pasaba, yo sé que ya se acordaron, a mí me pasaba que yo siempre soñaba con el DeLorean, pues, con tener una máquina del tiempo. ¿Por qué? Porque a mí, o sea, soy muy ansioso y quería saber qué me deparaba el futuro. Y a veces quería devolverme a mi pasado para arreglar cosas de mi pasado. Yo les aseguro que si ustedes tuvieran una máquina del tiempo, ustedes se montarían en su máquina y se devolverían en el pasado y se buscarían a ustedes mismos. Se buscarían a ustedes mismos. ¿Por qué? Para decirse que la decisión que quizás están tomando no es la correcta. Se buscarían a ustedes mismos para decirse que ese problema por el que están pasando tiene solución. Se buscarían, yo me buscaría a mí mismo, buscaría al pequeño Iván para decirle que tranquilo, ciertamente este problema tiene solución. Le diría, no te preocupes porque te quedaron estas materias. Llegará un momento donde ya eso no te importará. Buscar en mí quizás ese momento donde quizás tu papá o tu mamá dijeron algo que te hirió. Seguramente te buscarías y te dirías, tranquila. Tu papá y tu mamá te dirán esto, pero ellos te aman. Ellos te siguen amando. Quizás te buscarías a ti mismo para que en medio de esa enfermedad supieras que el Señor es la solución. Quizás te buscarías a ti mismo para demostrarte que aunque estés atravesando la dificultad y estabas ignorando por completo al Señor, Él era la salida, Él era la solución del problema. Yo te aseguro que es lo que tú harías, porque es lo que yo haría. Siempre soñé con tener una máquina del tiempo para arreglar mis malas decisiones, mis momentos de tristeza, mis momentos de problemas. Yo me buscaría a mí mismo para decirme tranquilo, porque esto va a pasar. Hoy día sé que yo no puedo tener una máquina del tiempo, pero tengo un Dios que trasciende todos los tiempos y que ese Dios que estuvo allí en mi pasado, en medio de las dificultades, es el que me asegura un futuro delicioso, es el que me asegura un futuro victorioso. Y ahora, hoy día, en medio de las situaciones, es que me acuerdo que no tengo la máquina, pero tengo al Dios. Y ahí es donde llega a mi mente la frase de la canción: Dios siempre tiene el control. Y entonces, ¿para qué voy a preocuparme? Si ya Dios tiene mi vida resuelta. Dios ya tiene mi vida resuelta. ¿Por qué voy a quedarme sembrado en el momento que fallé? Si yo sé que ese Dios me puede sacar de allí y me puede llevar hacia donde Él quiere. ¿Por qué me tengo que rechazar a lo que Dios me quiere dar por la vergüenza de no cumplir o no dar la talla? Y no confío en mí mismo. ¿Por qué? Si es Dios el del poder, si es Dios el del gran nombre, si es Dios el santo, 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 y mi modelo a seguir. ¿Por qué? ¿Por qué me cuestiono? Porque lo hago. Dios ya tiene mi vida resuelta. Y me lo imagino cuando estoy en esos momentos difíciles. Tranquilo, esto también pasará. Esto tiene solución. Y en esos momentos difíciles es donde ahora decido acudir a Dios. No porque mi corazón se haya endurecido y no le dé importancia a los problemas. Me sigue importando. Solo que ahora cuento con un Dios poderoso, capaz de sacarme adelante. No es lo que siempre les he contado, que no es un evangelio de solución de problemas lo que nosotros vendemos. No es Cristo vino a hacerte feliz, a resolver todos tus problemas. No, porque es mentira, de eso no trata el evangelio. Pero contamos con un Dios que en medio de las dificultades Él puede darnos la paz y mantener la alegría despierta en nuestro ser. Ese es Dios, ese es nuestro Dios, ese es mi Dios por lo menos. Y ese es el Dios que yo te predico, ese es el Dios del que yo te hablo. Ahora, sigue la historia. Sigue la historia donde Pedro se alinea en mirada con Jesús. Se llevan a Jesús a la cruz y los discípulos se dispersan por completo. Ahí ocurre el momento de la negación. Pero hay algo que también quiero recordarles, es que en algún momento en el pasado los discípulos le preguntaron una vez al Señor ¿cómo debemos orar? Sí, Lucas 11, ¿se acuerdan? Y el Señor ahí empieza: Padre nuestro,
perdona, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestra deuda. Si se fijan algo, si ustedes leen la oración, primero es el pan y después son las deudas. Primero tú comes y te sientas a la mesa y después hablas de las deudas con el Señor. Los hijos que se portan mal no pierden el derecho de sentarse a la mesa y comer en la mesa de sus padres. El papá puede estar muy enojado con su hijo porque se portó mal, pero el derecho de sentarse a la mesa, el hijo nunca lo va a perder. Nuestro papá jamás nos quita el derecho de sentarnos a su mesa porque le fallemos. Primero es el pan y después, cuando estemos comiendo el postre, le hablamos de las deudas. Así que cuidado con lo que le quieres recordar al Señor. Es que yo soy muy pecador. Primero comemos y después hablamos de eso. Pero es que yo te fallé. Siéntate y comemos y después hablamos. Pero es que yo te prometí. En el postre lo discutimos. Primero el pan, después las deudas. Nunca alteres ese orden. Siempre tú tendrás el acceso a Dios. Es lo que te quiero decir. El acceso a Dios siempre va a estar, sin importar qué fue lo que tú hiciste. No hay un pecado lo suficientemente cochino, oscuro y podrido del cual Dios no te pueda sacar. Realmente. Y hay una escena similar que la vemos a continuación con Pedro. ¿Por qué? Porque después de la negación, en el pasaje que está en Juan 21, 15 al 17, es todo el pasaje, pero vamos a leer desde el versículo 15 al 17 solamente. Y yo les vuelvo a contar el pasaje. Yo la cambié un poquito, pero ustedes saben que eso está en la Biblia. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, ¿se acuerdan lo que les dije al principio? La tercera vez. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que se lo dijese la tercera vez: ¿me amas? De que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Les cuento la porción completa. Después de la negación, Jesús se va a la cruz y Pedro se va a pescar. Pedro volvió a lo que él era antes. Aquel que convivió 3 años con el Rey de Reyes y Señor de Señores, después de la negación, después del impacto emocional, después de las acusaciones, le dolió tanto que Jesús se lo llevaron a la cruz y él se fue a pescar. Él se fue a pescar y le pasó exactamente lo mismo. Está pescando, pasa la noche y resulta que él, cuando amanece, no pescó nada. No pescó absolutamente nada. Mis queridos, ustedes son los peores mundanos que existen. Ustedes no sirven para ser mundanos. Ustedes no sirven para volverse a sus antiguas prácticas, porque la sangre de Cristo ya los limpió. La sangre del Rey de Reyes ya los purificó. Y si se quieren volver al mundo, son totalmente un fracaso, porque ya ustedes no sirven para ese ambiente. Las cosas les van a salir mal porque su hogar es este. Aquí es a donde ustedes pertenecen. Esta es la casa de Dios, tu casa, mi casa. Esta es la casa de Dios. Aquí es a donde tú perteneces. Si te quieres volver, vas a fracasar. Y ahí estaba Pedro, en la barca, frustrado, con sentimiento de culpa. Y hay alguien que se para a la orilla y empieza a hacer señas. Y empieza a saltar. ¿Y aquí quién es? Desde la barca me imagino yo que dicen: ¿este quién es? No sé. Siguen limpiando las redes, unas redes que no usaron porque no pescaron nada, y las están limpiando. ¡Epa! Por aquí, ya, ¿qué dice? No sé. ¿Qué le pasa? ¿Qué?
tiren las redes del otro lado. ¿Qué le pasa si el pescador es él ahora? No sé. ¡Epa! Ya. Chao, tiré esas redes para que se caigan, tal vez. Y tiran las redes ahí, sin saber que le estaban repitiendo el mismo milagro. Y llega el Cristo resucitado en ese momento desde la orilla por el segundo casting. Todos los peces que se quieran volver a ser famosos pasen por acá y van los peces y llenan las redes. Los peces murieron famosos porque están registrados en la Biblia. Llenan las redes. La barca otra vez se va de lado por la cantidad de peces. Y ahora está Pedro allí, conmocionado de saber que eso que estaba pasando no era normal. Eso no es normal. No, ya yo sé quién es. Ya este milagro me lo han hecho antes. Es Él, es el Señor. Es el Señor. Y literalmente dice la Biblia que Él se tiró al agua y nadó hacia la orilla para llegar más rápido. Préstame mucha atención en esto. Hubieron redes llenas al principio y hubieron redes llenas al final. Pero en medio hubo una traición. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando Dios te llamó, llenó tus redes. Y así haya una traición en medio, tu futuro son redes llenas. Tu futuro son redes llenas. Redes al principio, redes al final, así hay una traición en medio. Dios jamás aparta su favor de ti, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Redes al principio y redes al final. Esa es tu vida, hermano. Esa es tu vida. Redes al principio y redes llenas al final. Y sigue la historia. Ahora está Pedro delante del Señor y se cruzan las miradas otra vez. Y ahí es donde llega la escena que les acabo de contar. Cuando le dice: Simón, ¿me amas? A Pedro lo único que le preocupó en ese momento fue el nombre. Hacía 3 años ya él no se llamaba Simón, él se llamaba Pedro. Pero resulta que Pedro era el título, ¿verdad? Pedro era su nombre de ministerio. José Ramón es el nombre, Monche es el nombre de guerra. Así pues, es algo similar. A Pedro, lo único que le afectó en ese momento es que hacía 3 años ese hombre no lo llamaba Simón. ¿Qué estaba pasando? Queridos, es lo mismo que si tú falles y el Señor llegara y te dijera: director de música, ¿me amas? Suena diferente. Pastor, sí, pastor, ¿me amas? Maestro de la iglesia, ¿me amas? Músico de la iglesia, ¿me amas? Pero con Dios hay confianza, con el Señor hay confianza. Él nos puede llamar por nuestro nombre. No necesitamos un título delante de Él. Todo título se desploma en su presencia. Con el Señor hay una conexión genuina. Y por eso Él siempre te llama por tu nombre. Y por eso ahí lo llamó a Él por su nombre. Simón. ¿Por qué? Para quitarle el peso del título, de ese título. No, personal. Simón, ¿me amas? Ahí está la tercera vez. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo reviento de amor por ti. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, le dijo el Señor. El título delante de Dios siempre será nada. Porque con el Señor la relación es personal. A través de la vida de Pedro podemos ver que aunque hayan fallas en medio, te llamaron con redes llenas y te prometen redes llenas al final de tus días. Ese es el mensaje que traigo esta mañana, porque es necesario que sepamos y que conozcamos que la santidad es importante al punto de que si tú fallas en el camino, y cuando digo fallas me refiero a pecado, no errores ni faltas, me refiero a pecado. Y si tú pecas en el camino, igual te puedes poner de pie. La semana pasada hablamos de la visión de Dios y lo que Dios quiere hacer contigo. Y si tú por la santidad te estás negando a conectarte con el Maestro, le estás limitando a Él a hacer eso que dijo que iba a hacer contigo. ¿Te puedes poner de pie?
cena con Pedro, el maestro le habló y solo le preguntó que si lo amaba. Jamás le habló de la traición. Jamás le habló de la traición. Él nunca le recordó su pecado. Él simplemente lo amó y lo perdonó. Ese es Jesús. ¿Quién rayos eres tú? ¿Y quién rayos soy yo para venir a limitar lo que Dios quiere hacer con nosotros por un pecado? ¿Acaso la sangre de Cristo no fue suficiente? Es todo un error. Es todo un error pensar que aquello que yo hice fue tan grave que el Señor no puede perdonar. La sangre de Jesús es suficiente. La sangre de Jesús es suficiente. Y jamás Él te hablará de tu traición. El Señor para eso sí que tiene mala memoria, porque Él se olvida de los pecados. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado tú no despreciarás. ¿Cuál es tu actitud cuando te acercas a Dios? ¿Realmente estás haciendo lo que Él te llamó a hacer? Yo siento algo hoy aquí en mi corazón, y yo no sé si ustedes lo pueden sentir, pero yo sé que Dios está en este lugar. Yo sé que hay algo que Dios quiere hacer aquí. No ignores la voz de Dios. No ignores eso que estás sintiendo, porque es algo más que una emoción. La sangre de Jesús siempre ha sido suficiente. Siempre ha logrado olvidar todas las fallas, todas las culpas. El perdón de Dios siempre está a tu alcance. ¿Qué hacías antes que hoy no haces? Porque yo sé que aquí hay personas que servían al Señor hace 10, 20, 30 años y más nunca lo hicieron. Yo sé en qué momento se te acabó la pasión. ¿Cuándo fue que dejaste de orar? ¿En qué momento se te acabó la gasolina? ¿Cuándo se apagaron tus motores? ¿Acaso la promesa de Dios no fue grande contigo? ¿Acaso no hay algo que Dios pueda hacer contigo? Tú le eres útil al Señor. No importa la edad que tengas, tú le eres útil. No llamó a cualquiera, te llamó a ti. Y en algún punto de la historia, cuando ese Dios te pregunte, ¿me amas? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué le vas a decir? Cuando Él te pregunte, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Tú lo sabes todo. Olvídate tú de la traición y deja al Señor que haga el resto. Olvídate tú de la traición. Ok, pero ¿realmente me amas? Yo no te estoy prometiendo una vida tranquila, dice el Señor. Yo no te estoy prometiendo riquezas. No te estoy prometiendo bienestar. ¿Aún así me amas? Yo no te estoy prometiendo que voy a sanar tu enfermedad. Yo no te estoy prometiendo que te voy a resolver los problemas. ¿Me sigues amando aún? Vamos a suponer algo. Si no existiera el cielo y si no existiera el infierno, ¿amarías igual al Señor solo por su sacrificio en la cruz? Él no te promete el cielo. Ya no hay cielo, no importa qué bueno sea, ya no hay cielo. No importa qué malo sea, ya no hay infierno. ¿Amarías igual al Señor? ¿Continuarías amándolo? Aún sin esas promesas. ¿Qué es lo que te mantiene conectado al Señor? Una promesa. ¿Y qué es lo que te mantiene desconectado? Un pobre pecado. ¿Dónde se acabó todo, mi querido? ¿Dónde tambaleaste y caíste que más nunca te paraste? Ese mismo Dios hoy extiende su mano a ti y te llama a una vida en santidad. Solo por amor. No te prometo nada, dice el Señor. Solo te prometo amarte. Te prometo amor.
Apacienta mis corderos, te dice el Señor. Olvídate de la traición. Nunca, nunca jamás te hablará de su traición. ¿Quieres emprender? ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres olvidar aquello que el Señor ya se olvidó? ¿Será que puedes pasar aquí adelante, que yo quiero orar? Yo quiero orar por ti. Yo voy a orar por ti. Yo no voy a esperar mucho tiempo aquí adelante. A los que deseen la presencia del Señor, como la respiración misma, pasen aquí adelante, porque yo voy a orar por ustedes. Yo no les voy a rogar que vengan a una vida en santidad, no. Eso es un deseo de ustedes. No planeo esperar. Todo aquel que siente en su corazón venir hasta acá, porque el Señor lo está llamando por su nombre. Quizás te da vergüenza, pero ¿qué pensarás de mí? Yo maestro, yo músico, yo adorador, yo predicador. Dios te llama por tu nombre. A Él no le importa quién eres en este momento. Dios te llama a una vida en consagración. La santidad, mi querido, es algo que vas a practicar día tras día, día tras día. Yo no te llamo a ser perfecto, dice el Señor. Yo te llamo a que intentes serlo. El resto me encargo yo. Eva, no es momento de pedir perdón. Quizás te está afectando algo, pero no le pidas perdón al Señor por eso. Porque ya el Señor se olvidó. No es tiempo de pedir el perdón, dice el Señor. Bástate de mi gracia. Es tiempo que te deleites en su presencia. Dale gracias porque Él está aquí. No pierdas el tiempo en perdón. Ya el Señor te perdonó, te lo aseguro. Tanto que lo siento en este momento. No pierdas tiempo. No es tiempo. No es tiempo de buscar señales. No le pongas señales a Dios. Él está aquí. Yo no sé qué le estás diciendo al Señor allí, pero no le pidas señales. Él está aquí, yo te lo aseguro. Aprovecha su presencia. ¿Será que es importante ser santo? Sí lo es. Camina ese trayecto. Camina ese trayecto. Deja que el Señor trate contigo en esta hora, porque puedes aprovechar. Y por favor, que la realidad de mañana lunes no afecte lo sobrenatural de tu domingo, no afecte lo que hoy estás sintiendo ni lo que estás viviendo, porque mañana empieza la vida real. Pero no olvides lo que Dios está haciendo contigo hoy y a lo que Dios te está llamando. Si vas a emprender algo, si vas a hacer algo en el nombre de Jesús, este es el tiempo, este es el momento. Señor, te damos gracias por tu amor y tu cuidado. Señor, tratando de decodificar el mensaje, Señor, que tú me has enviado a predicar, yo te pido, Señor, de la gloria, que mires ahora a tu pueblo, Señor. Un pueblo que pasa adelante, Señor, sin vergüenza, sino con valentía, sin temor, sin miedo, porque ya tú eso te lo llevaste. Señor, nos aferramos a ti porque solo nosotros no podemos. Señor, nos aferramos a ti porque es que necesitamos un toque de santidad en nuestra vida, porque es que necesitamos que las personas nos vean santos, y eso es solo tu santidad a través de nosotros. En mi propia santidad no puedo hacer nada. Señor, queremos amarte más allá de promesas, queremos amarte más allá, Señor, de la gloria de todo lo que nos puedas ofrecer. Sabemos que somos tus hijos, Señor, pero te amamos igual. Si el Señor te pregunta, ¿me amas?, ¿qué le estás respondiendo? Porque el Señor te lo está preguntando. ¿Me amas? No abandones lo que Dios quiere hacer contigo, porque ya lo abandonaste. Entonces ponte de pie, sal adelante. Dios está de tu lado. Dios está en la barca. Dios está convocando a esos peces para que entren a tu red. Dios te ofrece las redes llenas, pero solo lo logras en santidad. Señor, queremos que deposites tu santidad en nosotros. Te amamos, Señor, y queremos
Queremos que seas tú a través de nosotros. Queremos hacer cosas grandes como las que tú hiciste, Señor. Queremos hacer cosas, Padre de la gloria, donde las personas pueden ver que tú eres un Dios vivo, Señor. Queremos mostrar tu amor con seguridad. Oh Padre Santo, queremos omitir la vergüenza, Dios de la gloria. Queremos pararnos firmes y decir: sí, soy un hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ese es mi papá. Ese es mi papá, el que llena las redes. Ese es mi papá. Yo te llamo, mi querido hermano, a que tú puedas decirle con tus palabras lo que estás sintiendo. Dios no te está ignorando. Dios está aquí. Esto sería muy lindo y muy fácil que tú pasaras aquí ahora y solo lloraras. Eso es fácil. Solo se necesitan unas cuantas palabras y conmover un corazón. Pero la realidad a la que te vas a enfrentar después de aquí, cuando otra vez el acusador se pare frente a ti y te diga: ves, lo estás prometiendo otra vez, tú no lo puedes cumplir. ¿A qué voz decides escuchar? ¿Cuál es la voz a la que le vas a prestar atención? ¿Tú le vas a hablar a tu familia de Cristo? ¿Tú le vas a hablar a tus amigos de Cristo? Allá afuera hay toda una muchedumbre que necesita la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo por ellos? El sueño de Dios que tiene para tu vida es más grande que tú mismo. Te prohíbo, dice el Señor, que renuncies. Te prohíbo claudicar. La victoria está a tu alcance. Y es a ese mismo Dios el que yo te lo presento, el que yo te lo ofrezco. Ahora encárgate tú de deleitarte en su presencia, porque con seguridad Dios está aquí. Dios siempre tiene el control, porque desesperarme, Dios siempre tiene el control, porque atemorizarme, Dios siempre tiene el control, porque cuestionarme, y aunque no entiendo lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Ese es mi Dios. Eso lo hace mi Dios. Te reto a que ames al Señor porque Él te amó primero. Olvídate de los galardones, olvídate de las recompensas. Ama al Señor por lo que Él hizo por ti en la cruz. Eso es suficiente. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, nuevamente les pido que estén de pie. Vamos a cantar la